familia, ¿cómo están? Aquí yo camino del aeropuerto, me tengo que ir para Chicago, tengo hoy clase y mañana también. No son momentos fáciles para tener que estar como, sí, hay que decirlo, sonriendo, estando alegre, pero bueno, a veces hay que hacer un paréntesis porque las personas que vienen a las clases pues no tienen culpa de nada y uno pues tiene que estar a la altura, ¿no? Así que nada, voy para Chicago, ahora les compartiré los flyers, donde voy a estar en 2 lugares, tanto esta noche como mañana por la mañana. Y bueno, pues por el lado de allí de Valencia, de mi familia, pues ya por fin pude hablar con mi madre por cámara, ya la pude ver. Soy hermano, mis tíos fueron a recogerla, tuvieron que llegar como andando, porque andando era la única manera de acceder a la casa, al barrio, que está totalmente, pues, con barro, los coches, bueno, un desastre, ya han visto todas las imágenes. Y ya está con su mamá, está con la abuela Goya, y está bien, está tranquila, y lo que decía, somos bendecidos, o sea, dice, faltaron 2 centímetros para que subiera el agua a lo que es a su casa, y ahí paró en ese momento el agua de subir, y que estuvo bien, que estuvo tranquila, comunicada, preocupada, y también por los vecinos y por todo lo que aún queda por descubrir. Los garajes están completamente llenos de agua, parece ser que hay personas que están atrapadas y que evidentemente pues esperemos que estén vivas, pero bueno, está una esperanza bastante mala lo que viene por delante en los pueblos de Valencia, ¿no? Así que ahora toca pues todo el apoyo que se pueda dar. Allí la gente está muy volcada, autoridades, ejército pues tienen que estar ahí también, evidentemente, tienen que empezar a vaciar los garajes, que es donde hay pues vete tú a saber qué pueden encontrar por ahí. Esperemos que solo sea material, evidentemente. Mi cuñado y mi hermana están ya en su barrio, en la calle suya, en su casa, pues limpiando, recogiendo, ayudando, lo que sea, está todo el mundo volcado, y la verdad que se siente bien cuando todo el mundo está a una, porque esto no va a ser fácil de reparar. El daño es tan grande que van a ser meses. Hay demasiada suciedad, demasiado escombro, desecho, demasiado de todo, demasiado. No van los bancos, los cajeros, el supermercado cerrado, o sea, es todo bastante angustiante. El agua cortada, la luz, señal. Bueno, yo desde aquí pues seguiré compartiendo cosas. Ahora voy a empezar a compartir todo el tema de los refugios, teléfonos, ayudas. Para cuando llegue al aeropuerto lo hago y comparto todo para seguir ahí un poco informando desde aquí de lo que se puede hacer. Me encantaría haber estado allí cuando ocurrió todo, me encantaría estar allí ahora para seguir ayudando. Me encantaría. La sensación es bastante angustiante y frustrante, y todo lo que te puedas imaginar de estar lejos de tu tierra, de tu barrio, de tu gente, de tu familia, y estar aquí tan normal y no poder. O sea, aquí la vida sigue, aquí está todo bien, y ver por lo que pasa la gente que lleva tu sangre y la gente de tu infancia, la gente de tu vida, no está fácil. Y bueno, mucha gente está preguntándose por qué ocurrió esto y cómo es que ocurrió así, de esta manera. Bueno, ahí puedo compartir gente que lo explica mucho mejor, gente profesional, que es Dana, entonces una depresión atmosférica, que es como la gota fría, ¿de acuerdo? Está como a nivel de huracanes, a nivel de tifón y demás. Lo que ocurre es que lo que ha llovido en esa noche es lo que equivale a que lloviera todo el año. Fueron 500 litros por metro cuadrado. Las presas se desbordaron, las reventaron, y todo eso empezó a arrasar todos los pueblos. En Valencia existen 2 cauces del río Turia, en el que el cauce antiguo está totalmente habitado por Palacio de la Música, centros deportivos, Palacio de la Ciencia, la Ciudad de las Ciencias, ¿vale? Esa parte es una parte que no se llena nunca de agua. Entonces, en el año, creo que 50 y algo así, construyeron el nuevo cauce, que es el que se ha llenado. Ese nuevo cauce está al borde de Valencia, bordeándolo. Ese nuevo cauce rodea lo que es la ciudad de Valencia. De ese cauce hacia los pueblos, ¿vale?, que no son Valencia ciudad, por así decirlo, por eso Valencia está tan bien, no le ha pasado nada, pero de ese cauce del río, que se llenó de agua y se desbordó, hacia el interior, hacia los pueblos, son los pueblos donde pues tiene casa mi madre, tiene casa mi hermana, son pueblos como Catarroja, Benetúser, Aldaya, Alacuas, Alfafar, Picaña,
Paiporta, todo eso ha quedado totalmente cubierto de agua. Y entonces es por eso, por la parte de que Valencia pues está tan normal y la vida sigue allí como si no hubiera pasado nada. Entonces la gente está cruzando todos esos puentes hacia esos pueblos afectados, porque el destrozo, por lo que han visto en mis historias que he ido compartiendo, los coches, eso parece una película, eso parece algo que está hecho con inteligencia artificial, eso parece irreal, pero no, es real. Y hay muchas. Y entonces, como suele pasar en estas cosas, hay muchos datos que no están siendo reales. El número de fallecidos, el número de desaparecidos, todo eso está siendo, entendemos que, porque me llega un mensaje, dice Tony, ahí dice que hay 150, pero hay muchos más. Entonces vamos a seguir esperando, pero esperemos que no suba esa cifra para nada, porque lo que menos queremos es pérdidas humanas, ¿cierto? Todo lo material, os recuerdo que se repone. Y fíjense cómo en la vida, todos los problemas que tenían hacía 2 días, de lo que sea, se quedaron ahí por algo mucho mayor, mucho más verdadero, que es lo que está ocurriendo. Entonces, familia, estén con su familia, compartan con ellos, creen vivencias, creen memorias, creen amor, creen ejemplo, porque es que de verdad en estos casos uno se da cuenta de verdad de lo que puede perder y nadie quiere pasar por eso. Y bueno, pues nuevamente no me voy a cansar de agradecer todos los mensajes, llamadas, mensajes privados de Instagram, comentarios, amigos que se ofrecen, mi familia, o sea, impresionante, de verdad, y estoy súper agradecido. También la gente de Costa Rica, mis queridos chicos, con mi nueva familia ahora, también muy volcada, muy pendiente, muy, no sé, muy empáticos, muy humanos. De verdad que súper agradecido. Poco a poco me voy calmando, porque sí que es verdad, yo puedo decir aquí que he llorado viendo los vídeos. El vídeo que puse ahora de ese hombre rescatando, escuchando a la niña angustiada, lloré al verlo. Vi a mi madre con mi abuela, me pude aguantar, y ya cuando se fue al lado de mi abuela, que se fue a un cuarto, me puse a llorar con ella. Ella me quiere calmar y demás, pero es que, de verdad, o sea, es algo impresionante. Así que como también agradecido pues a medios de comunicación, televisoras que han querido como ponerse en contacto para las declaraciones y demás. Y bueno, pues no he podido cuadrar, yo estoy de viaje, no puedo cuadrar para poder hacerlo todo. En la medida de lo posible, pues aquí estoy informando, y de verdad que agradecido también por ese apoyo, por esa preocupación. De verdad que muchas gracias. Es más de lo que uno puede esperar, por lo tanto estoy súper agradecido, súper agradecido.